Hemos hablado de la trampa de la ofensa, de las heridas que causamos y que nos han causado. Hemos hablado del orgullo y hemos hablado también de la necesidad que tú y yo tenemos de restituir. Hoy llegamos al cierre de todo, al punto donde tú y yo dejamos de cargar con culpas o cargar con excusas y de que abracemos el regalo más grande de todos, la redención. Ya no se trata del dolor que sufrí, ya no se trata del dolor que causé, ahora hablaremos del rescate que recibimos. Pablo, en 3 simples versículos, entre comillas simples, nos describe nuestro pasaje base y describe para mí lo que es el Evangelio. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo nos está hablando del pecado, nos está hablando de la justificación. Varias veces nos habla de justicia, justo, justificación. Nos habla de gracia y nos habla de redención. Ese es el mensaje del Evangelio, todo completo. El Evangelio tiene que ir con el mensaje todo completo. Tú y yo no podemos agarrar del Evangelio lo que nos gusta, lo que nos parece coherente, lo que a nuestra lógica parece bueno. No, es todo el mensaje. El Evangelio no se trata de cuánto te equivocaste, sino de quién pagó por ti. No se trata de cuánto te alejaste, sino como Él se acercó. No se trata de lo que mereces, sino de lo que se te dio por gracia. Imagínate que estás perdido en alguna ciudad. ¿Alguna vez te has perdido en alguna ciudad? Entre más caminabas, más te alejabas. Hasta que un día alguien vino a buscarte. No te dio un mapa, simplemente te dio la mano. Muchos estamos perdidos. No sabemos por qué hacemos las cosas. Nuestra vida no tiene un propósito. Simplemente día a día hacemos lo mismo, caminamos en círculos, creyendo que esto es todo lo que hay. Hasta que alguien viene y me toma de la mano. No me da todas las respuestas. No me resuelve el crucigrama. Simplemente me toma de la mano. Así es la gracia. La gracia no me señala el camino desde lejos. Viene por nosotros, entra en la trampa en la que caímos y nos saca con amor. La gracia de Dios no simplemente apunta a dónde tienes que ir, va contigo, te agarra de la mano y te lleva a ese lugar. Hoy veremos 4 verdades del Evangelio que nos muestran que nadie está tan lejos que no pueda volver. Porque todos pecamos, todos caímos en la trampa. ¿En la cual trampa? Mi orgullo, mi autosuficiencia. La trampa de creer que yo puedo hacer todo, de que no necesito a Dios. Y nos lo deja claro en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la consecuencia? Y están destituidos de la gloria de Dios. Duele cuando nos fallan, duele cuando nos ofenden, duele cuando recibimos palabras que no fueron justas. Pero hay algo aún más inquietante, cuando nosotros somos quienes hemos fallado. Pablo en Romanos 3, a ti y a mí nos sienta en el estrado, no como testigos,
sino como acusados. Y Pablo nos dice cuáles cargos son los que están en nuestra contra. Cada uno de estos cargos, 13 en total, los que menciona Pablo, han sido extraídos de las palabras, de la escritura, de la palabra de Dios. Todos apuntan a lo mismo. No hay justos, no hay inocentes, no hay excusas. Y pueden, oye, pero ¿por qué me dices eso? Yo de vez en cuando digo una mala palabra cuando quiero insultar, pero de vez en cuando. Yo de vez en cuando digo cosas hirientes. ¿Por qué me dices que soy malo? El problema es que nuestro principal enemigo no está allá afuera, está en nosotros. Tú y yo no solo fuimos heridos, también hemos herido. Por otro lado, no hay ofendidos perfectos. En el fondo, todos necesitamos el mismo perdón. Y reconocerlo no me hace más débil, me hace libre. Y aquí viene la pregunta, ¿de qué se me acusa? Que alguien me diga. ¿Por qué asumen algo que no se me ha demostrado? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las pruebas de que yo caí en la trampa? A lo mejor no. La formulación de cargos viene en 3 partes. En Romanos 3, del 10 al 17, Pablo nos dice las 13 cosas en las que tú y yo hemos fallado. Y si no son suficientes 13 cosas, en el Antiguo Testamento hay más de 600 leyes. Las primeras hablan de que el pecado corrompe nuestro carácter. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay alguien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Has sido necio? ¿Has dejado de buscar a Dios? ¿Te has desviado? ¿Has dejado de hacer lo bueno? Si tu respuesta es sí, el pecado ha corrompido tu carácter. El pecado ha afectado profundamente nuestra naturaleza. No es solo que hacemos lo malo, sino que somos propensos al mal por dentro. No es simplemente que tú y yo hagamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios porque se nos chispotea o porque, no sabía, no. Somos propensos a hacer lo malo desde adentro. No es que lo hagamos de vez en cuando, no. Pero oye, a lo mejor sí me equivoco. Pero ¿por qué me dices que soy malo? Yo soy bueno. ¿En el estándar de quién? ¿Comparándolo con quién? ¿Con quién me estás comparando? ¿Con quién te estás comparando para decir que eres bueno? Oye, yo no soy Hitler, que es la más común, ¿verdad? Yo soy bueno. Yo a veces actúo cuando me provocan, pero fuera de eso no. Yo a veces digo cosas, pero no tan malas, no soy tan malo, no he matado a nadie, no me he robado nada que me hayan descubierto. Dios no mide la bondad en una escala humana. Su estándar es la perfección absoluta y ninguno de nosotros puede alcanzarla por sí mismo. El pecado no es solo que corrompe nuestras acciones, también ciega nuestra mente. El mismo pecado nos hace decir, lo que yo hago no es tan malo, hombre, ni aguanta nada. Eso no es tan grave. Hay personas peores, ha nublado nuestra mente. No nos deja entender realmente qué es bueno y qué es malo.
Aún las personas más brillantes pueden estar confundidas respecto a quién es Dios. La humanidad caída no percibe la realidad divina como es, sino como le conviene. Por eso muchas veces buscamos a Dios solo si nos da beneficios. El pecado ha hecho que tú y yo busquemos a Dios que se acomoda a mis necesidades, a mis gustos, a lo que yo quiero. Porque si Dios no me da lo que yo quiero, lo que yo necesito, entonces ese Dios no me conviene. Entonces voy y me busco otro. Tampoco me lo da, voy y busco otro. Entonces hace que tú y yo estemos buscando a Dios simplemente si me da beneficios, si me va a dar algo que a mí me gusta, algo que yo creo que a mí me conviene. Si no, Dios, no quiero nada contigo. Seguiré haciendo lo que yo quiero, seguiré viviendo de acuerdo a mi voluntad, a mi propósito y a mis deseos. El pecado ha corrompido nuestra mente. La verdad es que todos hemos decidido apartarnos de Dios. No hay nadie por iniciativa propia que se acerque a Dios con una adoración genuina. Nuestra rebelión está atada al corazón. No es un accidente, es una inclinación profunda. Tú y yo sabemos que los pecados con los que más batallamos no es simplemente porque se nos ocurra hacerlos. Están clavados aquí. Es algo con lo que no podemos luchar. Es algo que va más allá de nosotros. Y si hoy no somos peores de lo que podríamos ser, no es por mérito propio, sino porque Dios en su misericordia ha contenido el mal. ¿Cuántas veces nos hemos salvado y dicho, pasó cerca la bala? Dios en su misericordia ha contenido el mal que nosotros mismos, por tener un carácter corrompido por el pecado, nos hemos causado. Puedes decir, yo no caigo en ninguna de esas. Bueno, tengo otras 6 más, otras 7 más. El pecado contamina nuestra conversación. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Has hablado cosas sin vida? ¿Has contado mentiras? ¿Has dicho cosas venenosas? ¿Alguna maldición? ¿Algún brote de amargura? Si dijiste que sí, alguna de esas, el pecado ha contaminado tu conversación. Santiago 3:8 dice, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Nuestras conversaciones revelan nuestro verdadero carácter. Ningún hombre, ninguna mujer podemos domar la lengua. La lengua es un mal que no puede ser refrenado. Y es que el problema de la lengua no es solo que hiere. Nuestra lengua también contamina, envenena, divide y destruye. Por eso cada palabra que salga de nuestra boca debe ser tomada en cuenta. No es simplemente hablar por hablar. Cada palabra que decimos tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo decimos y a quién lo decimos. Necesitamos una transformación profunda. Porque el problema no está solo en la lengua, no está en este órgano que produce palabras, sino en el corazón que la dirige. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz.
¿Alguna vez has pedido venganza? ¿Alguna vez has promovido un ataque, la violencia hacia alguien más, algún juicio? Si tu respuesta es alguna de esas que sí, el pecado ha degradado tu conducta. Desde el principio la violencia ha sido parte del corazón humano. Caín mató a su hermano Abel no por defensa propia, por envidia. Fue el primer asesinato, pero tristemente no el último. Desde entonces la historia de la humanidad ha estado marcado por sangre, guerras y odio. Y muchas de esas guerras, sin raspar muebles, son en el nombre de Dios. Hay en el ser humano una inclinación destructiva que no podemos negar. ¿O qué pensamientos pasan en tu mente cuando estás bien enojado con alguien? Robert Haldane dice: ni los animales más salvajes destruyen con la crueldad con la que el hombre destruye a su prójimo. Cuando tú y yo dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, tú y yo nos volvemos expertos en conflicto, pero ignorantes en cómo reconciliarnos. Cuando tenemos una conducta degradada, a todo le vemos una razón para pelear. Queremos sangre, pero no sabemos cómo reconciliar. No sabemos cómo devolver al estado las cosas que dañamos, porque el pecado ha gobernado nuestra conducta. Y no estoy hablando solo de violencia física, sino del odio que está en el corazón, ese resentimiento escondido que tenemos, de esas palabras que hieren como puñales. Y todo esto nos muestra cuán profunda es nuestra necesidad de ser transformados desde adentro. A lo mejor tú dices: yo no caigo en ninguna de esas. Suponiendo, sin conceder, en el Antiguo Testamento hay más de 600. ¿Cuál es el veredicto? El pecado no es un tropiezo ocasional, es una condición que envenena todo. Como le he dicho antes, uno no cae en pecado, uno resbala poco a poco. No es que, ay, mira, yo no quería estar aquí. No, lo planeaste. En tu mente te hiciste historias, hiciste argumentos contra argumentos, escenarios. Poco a poco fuimos dejando que el veneno del pecado tomara el control de nuestras vidas. El veredicto es claro: todos somos culpables bajo la ley de Dios. Tal vez si le preguntas a tu compadre, te va a decir: pues no eres tan malo, compadre, sí. Haces la carne muy padre y eso te hace que yo te perdone. El problema es que bajo la ley de Dios no hay nadie que lo busque. No hay justo ni uno. No importa cuánto tú y yo nos esforcemos por aparentar lo contrario, la ley de Dios nos deja sin defensa. Y un juez justo no puede ignorar la culpa. El deber de un juez es mantener la ley, no ajustarla a nuestras fallas. A veces tú y yo, cuando nuestros hijos hacen algo, decimos: no es tan grave, hombre, no podemos bajar la pena. Pero que no fuera el hijo del vecino, porque ahí sí con todo, ¿verdad? Dios no es así. Dios no acomoda sus deseos, su santidad, su divinidad, sus atributos a los míos. Esto nos lleva a un dilema que para el hombre normal parece no tener solución. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a gente culpable sin dejar de ser justo?
Porque Él mismo lo pone en su palabra. Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. ¿Cómo Dios va a absolver al culpable si está diciendo que es algo que Él detesta? ¿Cómo podemos confiar en un juez que no castigue, que no dé una sentencia? ¿Tú confiarías en un juez así? Pues cuando te conviene, pues sí, ¿verdad? Si yo soy el infractor, sí. Pero cuando no, Dios no puede simplemente hacerse como si el pecado no existiera. No puede. Va en contra de sus atributos. Va en contra de su atributo de santidad. Tampoco puede rebajar su estándar de santidad solo para hacernos sentir mejor a ti y a mí. Lo que es pecado es pecado. Y si te ofende algo de la palabra de Dios, en un sentido es tu problema. Dios no la va a cambiar solo para que te sientas mejor. La verdad es dura. El pecado debe ser castigado. La paga del pecado es muerte. Y la deuda que tú y yo hemos acumulado es impagable por nosotros mismos. Puedes decir: ¿para qué vine, verdad? ¿Para qué leí Romanos? Imagínate un examen de sangre. Nadie ve lo que está a simple vista. El examen viene y revela si hay infección o no. Romanos 3 es ese examen. Revela que aunque por fuera parezcamos saludables, por dentro hay una enfermedad que nos aleja de Dios. Y no se cura con maquillaje, no se cura con mandas. Se necesita algo más. Evangelio significa buenas noticias. El problema es que si la historia terminara aquí, en esto que acabo de leer, ¿cómo pudiéramos llamarle al Evangelio buenas noticias? Porque hasta donde vamos, hasta este punto, todo indica, todo nos lleva a la condenación, no a la esperanza. Y tristemente hay muchas personas que solo toman del Evangelio esto: la condenación. Y en lugar de compartir esperanza, comparten condenación, comparten culpa. Ahí, en el momento más oscuro de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que no somos capaces de poder salvarnos, cuando te das cuenta de tu condición, con los pecados que luchas, con las cosas que haces, ahí, en el momento más oscuro, es cuando Dios interviene. Porque Dios nunca nos ha pedido perfección. Dios, lejos de pedirnos algo, nos ofrece otra cosa más importante que la perfección, algo más poderosa que la perfección. Nos ofrece la justificación. Justificación es cuando tú y yo somos declarados justos por gracia. Para los que piensan que Dios simplemente va a pasar por alto el pecado, la ley afirma lo contrario. La ley es necesaria para enseñarnos lo que es la justicia, pero no ofrece ayuda para los pecadores. La ley demanda un cumplimiento total de lo que ella está exigiendo, no medias tintas. No hoy sí, mañana no, no, la ley demanda un cumplimiento total. La ley condena nuestra desobediencia, pero no puede hacernos justos. De nada sirve que tú y yo le digamos a la persona cuál es su pecado, en qué está mal, si no le ofrecemos cuál es la solución. De nada sirve que al preso le recuerdes cuáles son sus cargos si no le ayudas a salir. Eso hace la ley. La ley simplemente te dice: eso es lo que tenías que hacer, papito, no lo hiciste. Eres culpable. Y no puedes dar abonos. No puedes hacer pagos parciales. Tiene que ser toda. Aquí te muestro quién eres.
pero no puedo hacerte justo. De nada sirve, familia, que tú y yo reconozcamos nuestros pecados y digamos, sí soy, hombre, pues ya. Eso no cambia nada. Si Dios no ignora el pecado y el pecador está condenado, si no puede reparar sus pecados y tampoco puede ganarse el favor de Dios, entonces ¿qué esperanza nos queda a ti y a mi familia? Bajo los términos de la ley misma, la redención de pecadores parecía imposible. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra clave es gracia. La gracia no se gana, se recibe, no se trabaja, se cree. Es una recompensa. No es una recompensa, es un regalo. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, pero tampoco menos. Eso es la gracia. El Evangelio nos revela una justicia que está aparte de la ley, una justicia que sí cumple la redención para los pecadores. En Romanos 3:22 ya nos había dicho, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús la que hace posible eso. Justificación es la absolución o declaración de ser justo de un ser humano por medio de la obra de Jesucristo en la cruz ante Dios como juez. La justificación es gratuita, es totalmente inmerecida. Sin embargo, se aplica en nosotros en base total de la justicia. Por cuanto Dios no simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados, porque eso haría menospreciar su santa ley. No es que Dios diga, ay, ya no veo nada. No, no es eso. ¿Dónde está pecado? Ya no está pecado. No, no es así. Dios no puede ignorar nuestro pecado, porque sería menospreciar su santa ley, menospreciar su santa palabra. Las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesús, quien no habiéndolas quebrantado jamás, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó a nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Y observemos que esta justicia que nos es imputada viene desde arriba. Es algo que está fuera de nosotros, no la podemos generar. No es como que, ya soy bueno. No, no se puede. Viene desde arriba, es imputada, viene desde el cielo. No es algo que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Esta justicia es imputada a cada pecador que renuncia al pecado y confía en Cristo como Salvador. Ese concepto de imputación es un término forense, queriendo decir que está describiendo un cálculo legal, que es la transferencia de una deuda o de un bien de una persona a otro. El creyente que cree en Jesús pasa de estar separado de Dios como la ley lo dice y como la ley lo indica, pasa a estar reconciliado y en comunión con Él. Hubo una transferencia. La justificación es un cambio de posición legal ante Dios, donde el pecador es declarado justo por la fe en Jesucristo y no por sus propios méritos. Jesús recibe la carga de nuestros pecados y nosotros recibimos la bendición de ser como Él. Esa es la justificación.
Es por eso que es un cambio. No es que de repente tú digas, es que ya soy más bueno, ya puedo pedirle a Dios. No. Los cristianos, en términos humanos, no somos más que los que no conocen a Dios, familia. A veces nos hemos llenado de soberbia y decir, esos que no conocen a Dios, esos que pecan, oye, ¿qué tienes que no se te haya dado? ¿Qué presumas que no se te haya imputado? Es un cambio de posición legal. Antes era hijo de la ira, ahora soy hijo de Dios. A veces se me olvida, yo trato de compensar lo que hice, de hacer méritos, pero tristemente esos esfuerzos vienen desde la culpa, no desde el agradecimiento. Pero la gracia no funciona así. Jesús hizo lo que yo no podía hacer. ¿Estás cansado de sentirte insuficiente? Te tengo buenas noticias. Dios no espera que seas perfecto, espera que confíes. Pero esta gracia no fue barata. Tiene un costo. Uno que alguien más pagó. Porque tú y yo fuimos redimidos. Fuimos comprados. Romanos 3:24 dice, mediante la reconciliación que es en Cristo Jesús. Redención es la liberación de la esclavitud a través del pago de un precio de personas y animales o también de propiedades. El significado básico de la palabra redención es soltar, es dejar en libertad por el pago de un precio, liberación o salvación por medio de un método costoso. Y cuando tú y yo hablamos de un método costoso, cuando se relaciona con Dios, eso no está sugiriendo que Dios le haya pagado un precio a alguien más. No está diciendo que tú tenías un valor y Dios lo puso igual para que pueda ser. Dios no le pagó nada a nadie. No es que tengas un precio. Lo que está diciendo es que su misericordia requirió todo su poder e involucró la profundidad más grande de sufrimiento posible. Por eso decimos que tuvo un costo, no que tú tienes un precio. No que se te puede etiquetar y decir, este vale 5, este vale 10, la sangre de Cristo pues nomás 10 gotas, 1, no. La pregunta de los 64,000, si fuimos comprados, ¿a quién le pagó Cristo? ¿A quién? Hay la falsa teoría de que Cristo le pagó al diablo por nosotros, lo cual es una mentira. Dios no le debe nada ni le ha debido nada al diablo. Dios no ha sido deudor de nadie. Dios es omnipotente y las implicaciones de ser omnipotente es que nadie lo mueve a hacer algo que Él no quiera. Hebreos 9:14 dice, imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció ¿a quién? A sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La divinidad ofendida era Dios. Y Dios mismo se ofreció para pagar nuestra deuda. No estaba obligado. No había algo que lo obligara a pagar. Él era el ofendido. No tenía por qué hacer nada. Él mismo se ofrece como pago para nuestra bendición. ¿Qué es la redención? Es un sacrificio real ofrecido a Dios. Cristo no solo murió para dar un buen ejemplo, sino para pagar el precio de nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. El amor de Cristo fue activo, sustitutorio y necesario. No es una simulación, no es simplemente para que tú y yo tengamos un ideal, fue real.
Costó su sangre. La redención es un rescate pagado a Dios, no a Satanás. Jesús no firmó ningún trato con Satanás. Jesús derramó su sangre. Él pagó con su sangre el precio exigido por la justicia divina, no por algún poder del mal. Se nos ha dicho que hemos sido comprados al diablo y que somos del diablo. Dios no le debía nada al diablo. Y eso hace más grande su amor. No tenía que hacerlo. No tenía que derramar su sangre. Pero lo hizo. Nada lo obligaba a hacerlo, familia. No sé si esto cuando yo lo entendí, y lo entendí después de más de 15 años de ser cristiano. Dios mismo se ofreció por sí mismo a pagarse la culpa que le debíamos Él mismo. Si eso no es amor, entonces ¿qué es? La redención es una satisfacción completa de la justicia de Dios. No fue solo un símbolo vacío, fue una acción concreta que cargó con nuestra culpa, cumpliendo la ley que habíamos quebrantado. No es la redención de Jesús más mis obras, no es la redención de Jesús más lo que yo pueda aportar, no es completa. Fue completa la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La redención es una victoria por medio del sacrificio. Cristo venció al pecado, a la muerte y a Satanás, pero lo hizo a través de su sufrimiento en la cruz. No hay victoria sin la cruz, ni gloria sin sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, no hay. No tendrás victoria en esta vida si no pasas por la cruz. Sin la cruz no hay resurrección, no hay victoria sin cruz. La redención es propiciación, que es apaciguar la justa ira de Dios. Jesús tomó nuestro lugar. Su muerte no solo fue emotiva o ejemplar, sino que fue profundamente legal ante Dios como juez y espiritual. Satisfizo la santidad de Dios y abrió el camino al perdón. La redención no es un concepto emocional o simbólico. Es la intervención divina más real, más justa y más misericordiosa jamás realizada. Fuiste comprado no para vivir repitiendo trampas, sino para vivir como libre. ¿Y cómo fue posible este pago? ¿Cómo pudo alguien cubrir una deuda de tantos? ¿Cómo pudo un justo cubrir la deuda de tantos injustos? Por la propiciación, que es el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación es aplacar la ira de un ofendido por una mala conducta, con fin de recuperar la buena voluntad. Normalmente se logra haciendo un sacrificio a una deidad ofendida, el sacrificio que satisface la justicia de Dios y detiene su juicio. Dios no se hizo de la vista gorda con nuestro pecado. Dios no barrió nuestro pecado debajo de la alfombra. El pecado que tú y yo cometemos cada día, no es que Dios diga ya no pasa nada, no, todo ese pecado lo cargó en Jesús. Todo ese pecado se lo imputó al santo, al justo, y Jesús lo llevó. Jesús llevó ese pecado a fin de que Dios pudiera perdonarnos justamente. Paradójicamente, el Dios que fue propiciado también proveyó amorosamente la propiciación. Ningún hombre puede apaciguar la ira de Dios. Fue solamente por medio de la muerte de Jesús, quien de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo.
Dios proveyó la propiciación que quitó la barrera para ofrecer su misericordia gratuita. Dios trató a Cristo como si Él hubiera vivido nuestra vida pecaminosa y mala, para que Él pudiera tratarnos como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta e intachable de Cristo. Y esto a mí no es que solo me dé paz con Dios, me da paz para ya no tener que castigar a quien me ofende, me da paz para ya no tener que querer vengarme, porque pienso, tú no me has ofendido a mí más de lo que yo he ofendido a Dios. Y Dios mismo ha provisto su salvación, Dios mismo me ha perdonado. Entonces, ¿cómo yo voy a querer castigarte? ¿Cómo yo voy a querer tu mal cuando Dios no me ha tratado así? En la cruz del Calvario Jesús llevó mi pecado, tomó la muerte que a mí me correspondía para que yo pudiera vivir como Él ha vivido, como Él merecía, en una completa intimidad con Dios. Por eso hoy yo puedo perdonar, porque fui perdonado primero. La cruz no es un adorno, es un veredicto a favor de tu libertad. No la podemos colgar, no la podemos tatuar, pero no es un adorno. Es el veredicto universal que dice: hey, no tienes que vivir bajo el pecado, no tienes que vivir bajo esos pensamientos que te someten. Hay una nueva forma de vivir. He entregado a mi hijo. No tienes que cargar con la culpa, no tienes que cargar con la condenación. Ven a mí los cansados. La cruz es la prueba eterna de que no estás condenado. No más culpa, no más vergüenza. Solo hay acceso al Dios divino. Hay paz y reconciliación. Jesús no solo perdona tu pasado, rompe tus cadenas. Tal vez llegaste hoy creyendo que tu vida estaba muy lejos, que ya habías cometido demasiados errores, que habías dicho demasiadas cosas, que habías repetido patrones demasiadas veces. Pero hoy puedes salir de la trampa. La trampa de la ofensa es real, pero ya no más. La trampa de la ofensa es muy común y hemos caído muchas veces. También hemos sido la carnada, también hemos ofendido, pero ya no más. Cristo abrió la jaula, pagó el precio y te invita a vivir redimido, no ofendido, justificado, no esclavizado, libre, no atrapado. Y hoy puedes soltar toda palabra tóxica y recibir la palabra de Dios, esa que trae vida y vida eterna.